Buenas tardes, estamos a sábado ya 20 de junio, mitad de año, cómo se nos ha ido el año volando, y los saludamos desde el programa Piensa Valparaíso, programa de la Fundación Piensa. Hoy me tocó a mí estar en el micrófono. Saludo a Gonzalo Cauli, que es nuestro conductor oficial. Él está en el extranjero y no nos pudo acompañar, y estoy con dos grandes invitados para tener un programa muy entretenido hoy. Parto por la casa. Parto por Jaime Lin, él es investigador de Fundación Piensa, y estoy también con Carlos Ravés, que es miembro del movimiento Construye Sociedad y también coordinador de nuestra mesa de educación cívica, que es el tema que vamos a hablar hoy. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien. Muy buenos días, Susana, Jaime. Buenos días, Carlos. Estamos, como dijéramos, empezando un día importante, se está debatiendo mucho educación y ojalá podamos mostrar una mirada paralela de trabajar la educación cívica que se ha dejado tanto de lado en Chile en los últimos tiempos. Exactamente, vamos a partir entonces y nos vamos a hacer una siguiente pregunta para la gente que está en la casa, que bueno, mucho se ha hablado ahora de educación cívica, pero vamos a meternos en el tema. ¿Qué es educación cívica y cuál sería entonces su función social, su rol social y su importancia para nuestros ciudadanos? Cuando uno se hace esa pregunta, ¿no es cierto? Y la gente de la casa dice educación cívica, lo asocia con un tema de hablar del Estado, hablar de la Constitución. Pacto Paraíso y Rocío Venegas hablaba muy claramente de que hubo una actualización de la educación cívica, donde ya no solamente hablar de los temas de Estado y los temas políticos, sino que podíamos hablar de una educación cívica integral. Lo hablábamos con Jaime, que Jaime nos preguntaba ¿cómo podría ser esta educación cívica integral? Es un concepto nuevo, es algo que podría chocarle a la gente. La idea de trabajar con una educación cívica integral, que es lo que no se toca hoy día en la reforma, es integrar lo cognitivo y lo humanista en conjunto con lo cívico, cosa de no solamente asegurarle una buena educación a un hijo con un tema de recursos o con un tema de calidad, sino que lograr llegar al daño emocional que tiene el niño que hoy día está tan afectado. O sea, Carlos, sería entonces no solo que conozcamos el funcionamiento del Estado, de los poderes, la Constitución, sino también integrar, por ejemplo, identidad local, por ejemplo, historia, sentido de pertenencia, quizás. Completamente, por lo menos Rocío planteaba que es muy importante la historia local y ahí nosotros agregábamos el tema del desarrollo humano, o sea, que el chef, que el lingüista, que el diseñador se le pueda desarrollar la habilidad de la misma forma que un ingeniero, que un médico, y para eso tenga una educación que sea integral, que le permita ese marco. Claro, o sea, cuando uno piensa, cuando uno escucha los debates o lee la noticia o participa en alguna reunión o una discusión y se toca el tema de educación cívica, yo creo que lo primero que a uno se le viene a la cabeza, y lo más probable también a la gente en la casa, son los temas asociados al Estado, ¿cierto? A las instituciones del Estado, a los poderes del Estado, a las funciones, a la educación. Que probablemente ahora preguntemos a un joven quizás qué hace un diputado, qué hace un concejal, cuál es la función de un senador, probablemente no lo sepan, o qué es la Constitución. Exactamente, incluso hay una encuesta del INJU que un poco validaba esta intuición, Susana. Entonces, claro, y en realidad eso es importante también, ¿cierto? O sea, ¿quién podría poner en duda de tener una noción básica de las instituciones que nos rigen, ¿cierto? A las cuales estamos nosotros, no estamos sometidos, sino que estamos interactuando diariamente. Es la estructura de nuestra... Exactamente, conocerla, cómo funciona. Entonces, esa dimensión yo creo que es cierta, ¿cierto? Cuando, no sé qué, lo has hablado tú con otros actores sociales, Carlos, esa dimensión yo creo que no se pone en duda, que esta dimensión política institucional que debe tener... que debe conocer la gente, que debemos conocer todos. Claro, y que se puede entender como una dimensión, como una arista, como una rama de lo que es educación cívica, como macroconcepto. Ahí hay algo curioso, que en el debate mucha gente plantea que la educación cívica ya está superada y que lo que hay que hacer es un tema de innovación, de ciudadanía, y como por osmosis la gente va a entender que tiene que leer la Constitución y que tiene que leer la historia. Y justamente cuando se habla de integral, es decir,
como en Chile ocurrieron procesos muy fuertes en los últimos 30, 40 años, no basta con retomar esta educación cívica que lleva 17 años cerrada, sino que hay que imponerle el tema humanista y el tema cognitivo, cosa que la gente pueda relacionarse, cosa que la gente no solamente pueda votar, no solamente tenga un desarrollo humano, sea un ciudadano regional, si se dan cuenta que la gente pueda trabajar con otro. Hoy día vemos que nos cuesta trabajar con el otro. Hay unas definiciones que Google generosamente me dio y que tienen relación con la educación cívica, que busca fortalecer los espacios de convivencia social entre las personas. Exactamente. También enseña la solidaridad y la cooperación, ya sea dentro del ámbito educativo o de la sociedad. Por lo tanto, también no solo estaríamos hablando de educación en las aulas, sino también en los hogares. Eso también se ha descuidado. Ahí se toca el tema de las socializaciones, que lo hablábamos con Pacto Paraíso, con Aula Cívica, con los profesores, de que justamente para salir del encasillamiento de lo cívico como solo algo funcional del Estado, de los poderes del Estado, la educación cívica tiene la misión fundamental de trabajar, de preparar al niño a la socialización secundaria, que es la integración en comunidades, que él elige las pautas, los patrones que va a poder incorporar. Y por lo mismo se hace importante que los profesores muchas veces tienen que reemplazar a los padres. No solamente que el profesor supere la hora lectiva, que sea bien pagado, sino que el profesor tenga un marco integral que le permita poder disponer de sus alumnos y entregarles las herramientas que corresponden. Y hay una parte importante también que, bueno, una es el traspaso de conocimientos, que hablamos del tema del funcionamiento del Estado y el tema también de la convivencia social, pero también está el análisis crítico de nuestra democracia y cómo nosotros como ciudadanos nos planteamos críticamente para poder desarrollar ese análisis con información. Y para poder también opinar y con fundamento y para poder, digamos, incidir en lo que se está desarrollando. Yo creo que ahí no quedarnos de fuera, no quedarnos como un Estado que nosotros no somos el Estado. Y ahí, un poco claro, y ahí exactamente un poco lo que hablaba Carlos, en torno a esta preparación, esta formación de un ciudadano que sea capaz de poder desarrollarse a sí mismo en sociedad. Exactamente. Pero claro, un poco cómo podemos, quizás, un poco, si entendí bien tu pregunta, desarrollar ciudadanos más críticos en torno a los procesos políticos, en torno a las políticas que se van ejecutando por parte de la autoridad. Pero yo creo que hay un gran supuesto. Y el gran supuesto es que efectivamente la gente quiere criticar, ¿cierto? O la gente está interesada en tener una opinión respecto a las políticas nacionales, locales, regionales. El famoso interés ciudadano, interés político en la política. Y bueno, es un tema que hemos hablado en esta misma mesa, también lo hablamos en la mesa, acá en el programa, en la mesa, lo hemos hablado en la fundación. Incluso el PNUD sacó hace unos meses un informe que tocaba o que hacía sacaba una foto muy amplia respecto a de qué manera el chileno se asocia con lo colectivo, con lo social, y las grandes conclusiones que uno ve de ese informe, que uno ve de las encuestas del CEP, del Latinobarómetro, de las encuestas CADEM que salen semanalmente, que hoy en día no existe ese interés, ¿cierto? O sea, claro, hay un porcentaje que sí está interesado, pero la gran mayoría no está interesado en la política. Uno ve los datos asociados a cuando se le pregunta a la gente si ve programas de televisión asociados a política, escucha programas de radio asociados a política, un porcentaje no menor de la sociedad no escucha semanalmente programas de política. Bueno. Y ahí yo creo que que la educación cívica sí es un factor catalizador para tener ciudadanos más interesados, ¿cierto? Más participativos, y ahí está el claro, exactamente. Y después otra cosa es, tenemos ciudadanos con mayor capacidad crítica, es otro punto, ¿cierto? Pero yo creo que un punto de avance que es muy relevante es el hecho de que a través de la educación cívica se puede generar un mayor interés por parte de un ciudadano en estar atento, ¿cierto? Estar interesado en los temas públicos, ¿cierto? Y ese yo creo que es un paso inicial. No sé qué piensan ustedes al respecto. Ahí
hay dos cosas puntuales que se relacionan directamente con lo que está hablando Jaime. Es la columna que subió Velasco y la columna que subió Pablo Ortúzar, que decían, justamente, si uno hace un análisis de este marco constitucional post-dictadura, ¿por qué está tan descompuesta la democracia? Como dice Ortúzar, y finalmente Bachelet es como la cúspide de este proceso de descomposición. A mi juicio hay dos fenómenos medulares que pueden explicar el problema democrático, el problema de la educación cívica y por qué cuesta tanto conectarse. Porque, como dices tú, hay un supuesto, pero no hay sentido común. Y es que, como lo planteaba en algunas cosas que se podía compartir con Velasco, él decía que tomaba el rol de los 30, los 40 y los 60, cómo habían sido las cosas en su momento, pero es la extinción del centro político. Tú hablas de la columna del sábado al domingo. De reconstruir el centro político, claro. ¿Sí? Alude a dos cosas muy potentes, no las dice explícitamente, pero que es reconstruir el centro político y la transformación de la clase media. O sea, son esos dos temas medulares lo que ha generado estas dificultades de por qué lo cívico no llega, cómo reinventamos lo cívico y por qué la gente, claro, una cosa es que vote, que sea ciudadano, pero otra cosa es que sea crítica. Y hoy día vemos que son más críticos de, en el fondo, decir, somos parte de la solución o somos parte del problema. ¿Por qué no nos ponemos a ayudar y vemos de qué manera podemos mejorar esto? Ahora, claro, ahí uno dice, la gente está más crítica porque, claro... Porque hay más medios para expresarse también. Sí, hay... Tenemos... claro, ahí están las redes sociales. Sí, que han ayudado mucho a que la gente sea crítica, no obstante, hay una baja participación. Nosotros la encuesta que hizo Fundación Piensa, la encuesta de opinión política que lanzó en mayo, pudimos notar que la región no participaba en forma muy baja y también había una cierta desafección a los partidos políticos. O sea, y uno lo ve en que la gente no conoce a sus diputados, a sus senadores. Un desconocimiento de las autoridades increíble. No, o sea, a los alcalde gobernadores. era el más conocido y de ahí... Exactamente. No. Entonces, sí, es cierto eso. Ahora, y complejo, poco... Sí. Y lo que hablaba Carlos respecto a a buscar el centro, un poco o sea, está dando como la imagen o está respondiendo un poco a la pregunta ¿cuál es la función social de la educación cívica? ¿Cierto? Exactamente. Cuando, vamos a hablar de educación cívica, vamos quizás a instalar talleres, vamos ¿Y cuáles son las a generar consecuencias que esa falta de análisis crítico, falta de participación puede provocar o que está provocando ahora en la sociedad? Bueno, o sea, yo creo que tener una ciudadanía más atenta, ¿cierto? Más atenta, tiene un efecto y lo expresa el mismo informe de probidad anticorrupción de la Comisión Engel de inicio de año. Tiene un efecto directo en una conducta más proba por parte de las autoridades, ¿cierto? Porque es como una carnicería. Entonces, si bien esto se asocia y se complementa con políticas de mayor transparencia, incentivo o multas efectivas cuando hay conductas que se escapan del bien común de las autoridades o el mundo privado, es complementario a un conjunto de medidas. Cuando la ciudadanía está más atenta, uno tiende a pensar que es más probable que las autoridades se van a portar mejor, ¿cierto? Porque sabe que la gente lo está siguiendo, de una u otra forma está interesada en las cosas que en su gestión. Pero hoy en día, cuando hay un grado de desinterés o desafección, ¿hasta qué punto eso incide también en cuando uno escucha a los medios estas conductas o estos hechos alejados del interés común, ¿cierto? Tiene un efecto directo en este objetivo que hoy día tenemos como sociedad de cómo formar una sociedad más transparente, más ética, ¿cierto? Y tenga un mejor funcionamiento para todas, a fin de cuentas. Y en relación a la participación, Jaime, a mí, bueno, lo que tú señalas me queda dando vueltas porque tuve una experiencia por el Pladeco que se hizo en el sábado pasado, en donde yo vivo, que es Playa Ancha, y participamos los vecinos y me dio una mala sorpresa que hubo muy poca participación de los jóvenes. Hablo
de gente desde 20 a los 40 años. Había un 10%, y el resto era gente de 60 hacia arriba. Y a mí me dio fue algo muy triste, porque tú llegas de hecho era Playa Ancha Abajo, o sea, era debatir por el barrio, por tu barrio, por tu sector, por la visión, por construir una visión. Recordémosle a la gente que el Pladeco es uno de los instrumentos que tiene los municipios para definir el desarrollo de nuestra comuna, y en relación a eso, a nuestro barrio. Entonces, ¿qué mejor que no los propios vecinos que puedan decidir por la visión de futuro y de crecimiento que tiene su propio sector? Y a mí, cuando llegué, vi que la mayor cantidad de gente participante era adulto mayor, de 60 años hacia arriba. A ellos también fue una de las críticas que ellos mismos hicieron. O sea, nosotros ya estamos pasando, digamos, pero los jóvenes acá no están para ver los temas de su barrio. Éramos muy pocos, y los jóvenes que había eran mayores de 30. Entonces, el 10% era muy poca gente. O sea, si uno piensa que la educación cívica, acá Carlos no puede corroborar, fue sacada del currículum en los 90, al comienzo de los 90. Sí, y uno piensa... Podemos inferir que quizás hay algún impacto. Alguna correlación. Al menos uno piensa, claro, un chico que entró al colegio a los 90, hoy en día tiene unos 27 años, 28 años. Exacto. Y con ejemplos simples que nombraba la gente, por ejemplo, con respecto a la limpieza. Y decían, nosotros teníamos la costumbre de barrer nuestras veredas. Y ahora eso no existe. Eso ahora no está. La gente, además que bota basura, y bueno, y hablaban de cómo se ha relajado el tema también de la educación, del comportamiento ciudadano, de la formación como ciudadano, de la puerta de afuera, de la puerta de mi casa hacia afuera. Jocelyn Holt explicaba un poco esto. Decía Jocelyn Holt que antiguamente la democracia era un proceso participativo hacia afuera. Finalmente yo me relacionaba con lo público, y últimamente este proceso de que, por un lado, es el malestar de los jóvenes. El 60% de los niños en colegios municipales tienen problemas de aprendizaje. Entonces, esta gente que no está integrada socialmente, el chef, este mismo lingüista, el diseñador, se encierra para, en el fondo, hacerte ver de que está molesto, de que tú no lo estás integrando, que no hay psicoeducación. Pero sí, Jocelyn Holt, la manera moderna de ahora manifestarse políticamente es encerrarse en las casas, no votar y ser individualistas. Y hay que saber leer ese proceso, porque es un proceso que, aunque esté errado, aunque no sea participación cívica, aunque no se vincule con el mismo desarrollo humano, hay que darle una lectura y hay que darle una salida. Los partidos políticos tienen que tomar esto como una señal para renovarse, para buscar el centro político, para decir, bueno, si hay tanta gente que está en este estado, hay que renovar las cúpulas y hay que llegar a las bases. Yo creo que uno de los temas pendientes es que aquí todos parten desde ciertos supuestos, pero las bases están completamente ajenas a la discusión. No se les vincula, no se les incluye. Valparaíso tuvo un rol en lo que son las bases. Cerro Esperanza, Cerro Placer, en las juntas de vecinos, el mismo Barón, a finales del siglo XIX, todo lo que es el Almendral y el castillo del Barón, no es lo que se ve hoy día en lo que son los desórdenes o los problemas barriales. Hubo un fortalecimiento barrial tremendo acá que la gente se lo olvida. Hubo mucha organización, hubo mucha educación. Entonces el problema es que como estamos criados post 80 con otra estructura, mucha gente no lo considera esto, piensa que esto siempre ha sido igual. Ahora, del punto, pensando en una solución, o sea, yo creo que ese diagnóstico es cierto, o sea, esta pérdida de vida de barrio, o interés por tus vecinos, yo creo que, no sé, al menos la experiencia de Viña Marino, yo creo que es mucho más prevalente esa situación que acá en Valparaíso. Yo unas cosas que admiro los porteños, al interactuar con los porteños, que tienen un sentido de pertenencia mucho mayor en relación, lamentablemente, a los viñamarinos. Y desde el punto de vista de la solución, yo creo que esa es una segunda dimensión, ¿cierto? De la educación cívica. Si pensamos, tenemos la primera dimensión, que es esta formación política institucional, esta entrega de conocimiento. Este programa, sea a través de talleres, de cursos semanales o mensuales, pensando en los colegios, los chicos,
¿hasta qué punto es necesario que también tenga contenido asociado a la historia, a la historia, a los personajes asociados al establecimiento educacional o al barrio mismo, ¿cierto? Exacto. Pensando en que, si bien es importante que los chicos o que los ciudadanos conozcan de qué manera funcionan las instituciones, etcétera, también es tanto más necesario que haya un recuerdo, oye, ustedes están viviendo en un barrio que hace 100 años vinieron los inmigrantes ingleses, que crearon el cementerio que está en el cerro de la derecha, fundaron no sé cuántos colegios en la misma región, de estos colegios han salido X presidentes, ministros de Estado. Hace un recuerdo a la memoria de los frutos que han surgido del barrio donde uno se va desarrollando. Y vincularse, porque no son los establecimientos, hoy en día están un poco cerrados, no todos, pero la mayoría, están cerrados con los contenidos, con el currículum escolar, Exacto. Matemáticas, castellano, como se llame ahora, porque parece que se llama lenguaje y comunicación, pero están cerrados y ajenos al territorio. Es muy cierto. Entonces los niños salen y un territorio, un tierra de todo, de nadie, y no tenemos un aprecio, no tenemos un sentido de pertenencia, una identidad, que en Valparaíso tú dices, sí, está un poco más, quizás por también, no solo por el tema de patrimonio, yo creo que está de antes eso, y nos ha permitido también la heterogeneidad que tenemos, sobre todo de visiones de Viña es un poquito más homogéneo, los barrios, algunos, no todos, pero no podemos vivir ajenos al territorio. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Playa Ancha ahora se dio cuenta de eso y está con un proyecto que vincula a los vecinos de Playa Ancha con la universidad. Pero las universidades también deberían ser, y los colegios, pero con mayor razón las universidades deberían ser agentes de cambio para sus propios territorios donde están insertos, porque las universidades hacen investigación, las universidades se pueden dedicar, y cómo no hacerlo al territorio donde tú estás inserto y hacer un beneficio a la comunidad. Ahí hay dos datos a la causa, pero que nos pueden ejemplificar mejor lo que dice Jaime, que en el Museo 21 de Mayo, cuando van los profesores, en el 21 de Mayo hoy día hay una biblioteca, hay un bibliotecólogo, y hacen toda una simulación de la historia justamente para compensarles que esto ya no se está pasando en los colegios y como para lo que dice Susana, poder abrir un poco el abanico. Si estamos saliendo tan cerrados los colegios, vinculémonos con la Guerra del Pacífico, vinculémonos con el rol histórico que cumplió Valparaíso en el siglo XIX, que después de 1906 algo de eso pasó en Viña. Y la Municipalidad de Valparaíso, aunque muchos no lo sepan, ha intentado con gente mayor, Valparaíso Profundo, algunas cofradías, tertulias, retomar esto, de explicar el rol histórico que tuvo Valparaíso en el arte, el tema del realismo chileno, de poder acercarlo a eso. El problema es que hoy día tenemos una estructura, no solamente a nivel educacional, tenemos una estructura social, política muy, muy cerrada, donde el tema histórico y el tema social solamente queda al interés propio, siendo que debería ser un interés público, a mi juicio, debería ser un interés colectivo. Y eso sí, y eso incide, pero notoriamente, en la participación ciudadana. O sea, cuando uno, un poco el ejemplo que da la SU, del Pladeco, yo imagino cuando uno se siente que pertenece a un territorio, ¿cierto? Y más aún, se siente identificado con un barrio, con la vida actual y con el pasado del barrio, mayor va a ser el interés de ese ciudadano en participar en la planificación o ser parte al menos del diagnóstico asociado a cuáles van a ser las líneas estratégicas de acá a 4, 8, 10 años más de su mismo barrio. Con todas las condiciones dadas, porque un día sábado, con almuerzo incluido, y tú ves de 150 o 200 personas, no más de 15 jóvenes. Entonces, eso es dramático. Claro. Bueno, pero lo que dice Susana, a mí me toca directamente. O sea, mi abuela vivía acá en Barón, un poco más atrás, y era dirigente de Junta de Vecinos. Y yo por eso vengo al programa, participo y veo el cambio que hay hoy día. Entonces, uno también se pregunta, bueno, esto está respondiendo a factores puntuales, lo cívico, lo integral, pero importante nuevamente hablar de desarrollo humano, de una educación y que sea integral, que salga de los recursos, que salga de la estandarización, que pueda superar esos diagnósticos tan reduccionistas. Claro. Bueno, vamos a ir está muy interesante la conversa, pero vamos a ir a un corte y volvemos en un minuto.
Volvemos, estamos en Piensa Valparaíso, un programa de la Fundación Piensa. Nos pueden visitar en fundacionpiensa.cl. A quienes quieren conocernos, soy Susana Barrientos, periodista de la Fundación. Estoy con Jaime Lind, investigador de la Fundación Piensa, y con Carlos Ravest, que es integrante del movimiento Construye Sociedad y que además es coordinador de una nueva mesa que se creó en Piensa, que es la Mesa de Educación Cívica, tema que estamos ahora conversando. Carlos, estábamos conversando con Jaime sobre las dimensiones que tiene la educación cívica, la importancia a nivel de funcionamiento del Estado, político-institucional, la importancia que tiene por el sentido de pertenencia, por la identidad local y también el análisis crítico que nosotros podemos hacer de nuestra democracia, de nuestro funcionamiento como sociedad. Y un tema importante que estaba ahí dando vueltas era, y que tú nos estabas comentando en el primer bloque, era la vida de barrio y cómo esas lógicas de participación se han perdido, en algunas partes se están tratando de volver a resurgir, pero que es un poco patrimonio fue patrimonio del adulto mayor que ahora los jóvenes quizás no están retomando. Y hay algunas excepciones, pero no es la tónica. Exacto, o sea, acá lo que era el rol no solo del Eduardo Lavarra, sino que Guillermo Rivera Cotá, pues colegio donde se crearon los Jaivas, colegio que hoy día en el CIMS, en la PSU, posiblemente no es el colegio más valorado, pero habían colegios en Valparaíso, en Viña del Mar, lógicas asociativas, donde había muy buenos colegios, pero justamente eran colegios que estaban relacionados con la industria local. Tomábamos el caso de Viña, donde el colegio Hugo Rasuri estaba relacionado con la gente que trabajaba en la CRAP. Habían poblaciones, esto estaba relacionado en parte con la Santa María también, entonces había todo un tejido social y toda una estructura donde quizás no había tanta exigencia, no había tanto contenido, pero había vía política, había vía social y había una vía mucho más robusta. Yo diría que había un tema integral mucho más desarrollado. Hay muchas causas por las que yo tengo por lo menos entendido que pueden explicar esto. Una es la crisis de Valparaíso en los 80, que hubo un proceso económico que lamentablemente relacionado con la bolsa, que explica el cierre en parte de tantos colegios y esta desvalorización de ese antiguo adulto joven que era que se juntaba de manera asociativa y que hoy día no se ve en lo que son el mantenimiento de los colegios antiguos y intentar, como decía Jaime, hablar de historia, hablar de educación, pero conectar todas las miradas, explicar el rol que jugaron los cementerios, que acá hubo gente política que se crió en estos barrios. Entonces, una de las formas, a mi juicio, más prácticas de poder vincular esta educación cívica con el tema histórico-social es vincularse y sacar a la gente, ver lo que ha pasado, que vean los cerros, que vean la historia de Valparaíso. No es un tema de libro, es un tema que es dinámico, que está constantemente aconteciendo. Lo decía Francisco Sánchez con el rol de Real Ride. No hay gente azarosa que haya pasado por estos lugares, son personas que tenían un concepto de comunidad, tenían un concepto de asociación. Exactamente. Hay un legado ahí. Nosotros en la Fundación Piensa, y lo comenté en el principio del programa, se creó una mesa, como muchas mesas de trabajos temáticas que se han creado, que una fue cultura y que sigue en funcionamiento. La mesa de cultura, una de las conclusiones que llegó, su presidenta fue Macarena Ruiz, directora del Museo Artequín, funcionó más o menos como por 7 meses el año pasado, y una de las conclusiones que sacaron fueron que propusieron una asignatura de cultura y sociedad. O sea, íbamos por el mismo camino. Claro. Entonces, ¿cómo esto se alinea para que podamos fortalecer a nuestros ciudadanos? También, bueno, les nombro también las otras mesas que tiene la Fundación, como Mesa Barrio Puerto, que preside Gonzalo Cauli, y la Mesa de Desarrollo de Ciudad, que la preside Macarena Carroza. Todos enfocados hacia el desarrollo de nuestra ciudad, de nuestra región. Y mesas transversales y que las integran distintos actores sociales de distintas visiones, y que la idea es converger y poder contrastar. Un poco también hacer ese ejercicio barrial, lo que tú hablabas, de Exacto. robustecernos mediante la conversación, mediante el intercambio de ideas, de conceptos, de visiones. Y en tu caso, tú estás con la Mesa de Educación Cívica, y cuéntanos un poco más quiénes la integran, cuál es la visión que están armando recién, obviamente, pero a qué conclusiones han podido en este corto tiempo. ¿Cuánto llevan como
poco más de un mes, ¿no? Claro, llevamos poco más de un mes. Está compuesto por Pacto Paraíso, que hizo este llamado laico republicano. Está compuesto por Construye Sociedad, Fernando Arancibia, Gonzalo García, Carlos Raves, que intentamos darle esta mirada de ciudadano regional, de desarrollo humano. Aula Cívica de la Adolfo Ibáñez, que también en algún momento nos va a compartir su inquietud, sus trabajos que han relacionado en Santiago. Está compuesto hasta el momento por profesores también a nivel local, profesora Ivonne Rabés, que es profesora de Valparaíso, etcétera. Y hay personas que están comprometidas en poder ayudarnos, que son profesores locales, cosa de como se hablaba de una educación cívica integral, lo sociohistórico, vincular a gente de los Andes, Romina Herrera Sánchez del Liceo Mixto, profesor Sebastián Muñoz de la Corporación Municipal de Valparaíso, el mundo carcelario. Entonces, estamos intentando hasta el momento converger con la mayor cantidad de actores posible desde un mundo heterogéneo para que esto sea lo más representativo posible. Volver a esta asociatividad que hubo en algún momento. Volver a reunirnos por un tema de contenido, de habilidad relacionada a un contenido histórico común. No solamente decir qué es lo que hay que hablar, sino decir cómo hacemos que esto llegue a las personas y que las pueda sanar en alguna medida. Entonces el trabajo, para que la gente lo pueda entender, no es solamente un diagnóstico, sino también la idea es poder, no un trabajo solo de investigación, la idea es concretar un poco y llevarlo a la práctica, ¿no? Claro, y ahí hay un avance que ya tiene la mesa, que fueron las investigaciones que nos encontramos en el Palacio Valle, el Palacio Historia de la Católica Valparaíso. Tuvimos una gran sorpresa ahí con el profesor Sebastián Guerra. Nos enteramos de que ya existían una serie de estudios regionales sobre la educación, cosa que ya es trabajo avanzado, pero que no necesariamente se han visto en un currículum regional de la docencia o no se han integrado en esta educación cívica como algo integral. Entonces, tenemos a favor, a mi juicio, que hay muchas instituciones que ya tienen diagnósticos, que quizás no lo han llegado todavía, no han logrado llevar a la práctica, que los podemos ir juntando, los podemos ir puliendo y los podemos conversar para ver cómo los aplicamos hoy día. Tampoco la idea es quedarnos solamente en cómo se pensó años atrás o tiempo atrás, sino cómo lo revinculamos con el acontecer de hoy día. Cómo lo actualizamos. Exactamente. Cómo reactualizamos ese diagnóstico. Y bueno, y podemos hacer también el llamado a la gente que le interese participar, que tenga obviamente relación con el tema, que sean profesores y que puedan participar de algún modo. Gente que esté, como el Ineso Fernando Arancibia, a mi juicio, dio el palo en el gato, porque no solamente gente que esté trabajando en instituciones educativas, gente que esté o no en el ámbito educativo, que tenga un interés por la educación como algo integral, como algo humano en el fondo, con un desarrollo humano, que pueda cooperar de la manera que estime conveniente y que conozca personas o redes que ya hayan estudiado esto, porque vemos que ya hay gente que ha trabajado esto pero no lo ha podido actualizar en alguna organización o en algún lugar. Creemos que la Mesa de Educación Cívica va a lograr integrar todas esas cosas que están, por decir así, las desparramadas. O sea, es una oportunidad, para poder catalizar, para poder, más que canalizar, trabajo previo, ¿cierto? Que tú has ido identificando, Carlos, en una instancia convergente y que yo imagino que después va a generar una propuesta dado este diagnóstico. Exacto. Ahí la profesora Ivonne Rabés me parece que ha dado las señales, que ella, tomando la propuesta que ya hizo Pacto Paraíso, donde ya aplicaron un piloto en el Eduardo Lavarra, ellos decían, si esto lo logramos replicar en cierta medida al Guillermo Rivera Cotapo y algunos lugares en la región, y funciona, podríamos abrirnos a hablar de un currículum regional de la docencia, superar este encasillamiento que vemos en la educación en Santiago, donde solo recursos, solo calidad, llegar a lo humano, llegar a lo cognitivo, y poder justamente tomar las miradas de todos estos actores, que como lo decía Diego Chalper en Santiago, la inmensa mayoría de chilenos que no solamente sabe que la manifestación es la manera válida de expresarse, o que la toma es el lugar válido de expresarse, sino que coordinada y ordenadamente catalizar una propuesta robusta, pero en un contexto, como lo decía Jaime en un comienzo, donde no hay sentido común, donde somos críticos, donde se sacó la vocación cívica de la malla, donde ya llevamos 40 años sin este sentido común. Y o sea, uno revisando un poco las veces que se ha discutido sobre educación cívica en el Parlamento, la agenda política, uno se da cuenta que no es un tema nuevo. O sea, si bien producto del informe de la Comisión Engel se retomó el tema, y en rigor una de las primeras propuestas fue asociada a generar
a volver a inculcar la educación cívica en las aulas de clase, en el currículum, uno revisa que han habido instancias en el pasado que también se ha tocado sobre el tema. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando fue la reforma del patrón electoral, en el cual pasamos el voto obligatorio al voluntario, transversalmente un conjunto importante de parlamentarios propuso como una medida complementaria a la implementación del voto voluntario, instalar nuevamente la educación cívica en los colegios, pero al final no se llegó a puerto. ¿Cómo es tú la cosa ahora? Yo creo que ahí voy a tomar el tiempo. Hay una serie de fenómenos previos que diríamos son los antecedentes que están convergiendo en esto de hoy día que están intentando regular. Porque, por ejemplo, por un lado, tú tienes cómo el profesor, respecto del tema que hablan de las horas lectivas, de que puede hacer sus clases, cómo se le fue transformando el rol al profesor. Tú partes que desde 1865 hasta la época de Alessandri, la cobertura de la educación básica aumentó de un 10 a un 70%, y durante el gobierno Frei Montalva, la cobertura de la educación media aumentó de un 150%. Se creó un fenómeno que son los profesores mármicos y los profesores express, y de ahí arrastramos un problema, donde por un lado se cierra este proyecto republicano en la Universidad de Chile, la Escuela Normal y la Escuela de Arte de Oficio, se cierra la Escuela Normal 74, y se nos crea este problema de escuelas básicas por un lado y liceos técnicos de primero a cuarto sin humanidades por otro lado. A eso tú le sumas al tema de los profesores express, donde ya lo importante era que hubieran hartos profesores de manera rápida, pero no que el profesor ejerciera bien su rol con un contenido porque tú hablas integral. De Frei Montalva, ¿cierto? Frei Montalva. Y, claro, aumentó en un 150%, pero del punto de vista de la población no alcanzaba el 50%, exacto, yo creo, exacto, la matrícula total. No manejo el dato específico. Y ahí viene una radicalización donde uno lo podrá compartir o no. Pinochet dijo, ya, si aumentó tanto en la básica, en la media, aumenta completamente la educación superior. Y ahí se desregula esto, que hay una educación superior con poca calidad. Estamos yendo en preuniversitario, doctorado, pero un montón de chilenos que no terminan cuarto medio, muy poco entran a la universidad. Entonces hay una desregulación. Pero igual hay más chilenos entrando a cuarto medio, o sea, a la universidad. Sí. O sea, uno de los datos, sí. Y uno de la evolución de la matrícula en la educación terciaria, en la secundaria, y todos tienen pendiente positiva, todos aumentaron. Sí. El problema no es el ingreso a la universidad, sino el pasado por la media. Hoy día la OCDE, la mayoría de los recursos los destina a la educación superior, sino que el problema está en la media. Entonces tú ves Frei Montalva, Valentín Letelier eran inspectores de colegio. Aquí no importaba el doctorado es una cosa moderna. Entonces, en ese proceso, donde, como dice, claro, hay mucha gente más entrando a la universidad, tenemos este fenómeno de la jornada escolar completa con lago. Entonces intentamos tener al niño todo el día en el colegio para que aprenda, siendo que en los países más desarrollados lo que tenemos es que hay mayor eficacia y hay mayor rendimiento porque justamente no están todo el día estudiando y todo el día trabajando. Es lo justo y necesario. Carlos, ese es un temazo el que planteaste, porque tiene hartas aristas. Eso es muy discutido, el tema de que los niños estén todo el día. Ahora los jardines infantiles, bueno, ahora tenemos para que la mujer pueda trabajar, sea el incentivo a la inserción laboral de la mujer, se crearon muchos más jardines, jornada completa, lo que obviamente, si tú lo miras desde el punto de vista quizás educativo, muchas veces a un niño de 2 años no necesita estar todo el día en un jardín, igual que lo que planteamos también en el colegio. A mí me tocó jornada completa en tercero o cuarto medio, el año 99, me alcanzó a tocar jornada completa. Y claro, te ves más joven. Me veo más joven. Aquí la gente que ve en YouTube lo puede comprobar. Pero en relación a eso, pasa también por un cambio en el sistema de trabajo, quizás, en el sistema del horario de trabajo y de la forma de los traslados, del horario mismo, de la inserción también de la mujer al trabajo, porque antes la mujer en su mayoría quedaba cuidando a los hijos, ahora nosotros trabajamos. Ahí hay un dato a la causa súper importante. Te doy al tiro la palabra, Jaime. En los 50, los 60 se superó una pobreza tremenda frente al machismo chileno y frente a la integración de la mujer chilena. La mujer, además de que acceda al voto, en los 50 a los 60 la mujer logra la integración de esta formación humanista. Amanda Labarca, María Luisa Bombal, Eloía Díaz Insulza, cosa que hoy día estamos muy en deuda. Entonces yo por eso digo, está bien, ingresemos a la universidad, pero regulemos la calidad.
Pero no solamente... tema de calidad ahí. Pero no solamente, y ahí tiene muchas razones el jesuita Fernando Montes de la Universidad Alberto Hurtado, donde sí, regulemos la calidad y el lucro en las privadas, pero vayamos a los colegios públicos previos antes de que los niños entren con problemas a la universidad, que eso es lo que intenta tocar este proyecto de educación cívica, en el fondo. O sea, un poco, yo creo que, claro, o sea, hay mucha evidencia que demuestra que la inversión en capital humano tiene un rendimiento en sueldo, en términos privados, también en términos sociales, en términos la calidad de vida de las personas. Aumenta la calidad de vida, ¿cierto? Y es lógico, la gente se vuelve más productiva. Y también tiene un rol, aparte del tema de la productividad, si uno se autoinvierte en formación, también hay un tema también de autodeterminación, no sé, o de sentirse bien con uno mismo, ¿cierto? Pero cada uno cuando autorrealización. Claro, exactamente, hay una... Entonces, el que los niños vayan a los jardines, sí, no soy padre, estoy hablando desde la teoría, no de la teoría, pero yo imagino que la SUME puede decir, pero tú no tenés niños, pero el hecho de que los niños vayan a los jardines de temprana edad, que los chicos en educación primaria, secundaria, tengan más horas de educación, per se no es malo, es más, yo diría que es muy bueno. El tema es ¿qué se hace en esas horas? Exactamente. Entonces, un poco, no sé si interpreto bien tu análisis, Carlos. Lo que tú planteas es que en esas horas se está dedicando más bien a un traspaso de contenido más que a un tema formativo, a un desarrollo. O sea, retomando nuevamente, si nos vamos a encerrar más horas, que no sea para aprender a memorizar las tablas de multiplicar o los diálogos, sino que el chef, el lingüista y el diseñador pueda integrarse de la misma forma que un médico o un ingeniero con un marco integral, que era lo que hablaba en su momento lo de Pedro Aguirre Cerda, Valentín Letelier, con ese desarrollo integral del hombre. Valorar la diferencia, en el fondo, las características propias de cada ser humano. Exactamente. Porque, por ejemplo, a mí que me tocó esa escolaridad completa en los últimos años, yo practicaba ballet. Lo practico de los 5 años. Practicaba ballet en ese entonces y me iba 3 tardes a la semana de siempre a practicar ballet. No obstante, llegó la jornada completa y el profesor jefe me dijo, mire, usted si se va 3 tardes a la semana puede quedar repitiendo por inasistencia. Entonces yo le dije, yo cuento con la autorización de mi apoderado. No, aquí usted salga del colegio y después se dedica a este tipo de cosas. Entonces nos vemos como las artes, por ejemplo, o así el deporte u otros instrumentos que nos sirven para nosotros, para un desarrollo cognitivo, humano. Ahí viene el desarrollo humano, realización. Sí, y al niño también le incorpora otros conocimientos. Entonces se desconoce, no es importante, se desvaloriza. Y por eso también hubo una desvalorización de la educación cívica. No es importante, es más importante matemáticas. Y también, claro, ahí está la estandarización. Porque produce. Claro, yo creo que incide mucho también en que hoy en día los colegios compiten, compiten por resultados CIMSE, resultados PSU. Ese es el aprendizaje por competencia. Entonces, el tema es qué sentido tienen los directores de los establecimientos si ellos son evaluados en función de el ranking CIMSE o PSU. Entonces, para ellos es mucho más... es racional el hecho de que prioricen clases de lenguaje y comunicación en desmedro de arte. Estoy tratando de entenderlo, no estoy justificando. No, lógico. Entonces, desde el punto de vista de la solución a esta problemática, uno se pregunta, entonces, sí, está bien tener pruebas estandarizadas desde el punto de vista que nos permite uniformar el rendimiento de los establecimientos. Exacto. No hay que poder lo otro. Y poder identificar quién está haciendo mal y bien la pega. Sí. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos hacer que estos instrumentos de evaluación recojan otras dimensiones más allá de la memorización o la aplicación de conocimiento, no sé si básico, pero conocimiento circunscrito a ciertas áreas del conocimiento como lenguaje, matemática, ciencia, etcétera? Ahí tenemos un link directo, porque si logramos generar un ciudadano integral con desarrollo humano, en este caso regional, logramos reedificar a esta clase media y al centro político que está disuelto. Entonces automáticamente nos podríamos relacionar y ya no estaríamos pendientes del ranking o cuánto ganamos, sino que cuánto avanza la comunidad.
cuánto es lo que avanza el país en el fondo. Entonces, no es fácil, ¿eh? Algunos hablan de que es la idea de la paideia, de formemos ciudadanos, no atiborremos con contenido. ¿Cómo lo hacemos? Dejando de ver programas de farándula, empezar a ver más programas políticos, informarse más de la historia de uno. Lo escuchaban lo mismo, entrevista anterior la Fundación Piensa, el tema del árbol genealógico de uno atrás, estudiar a los antepasados que ha tenido uno, que muchas veces no han sido los mejores profesionales, pero aún así podían sacar familia adelante. El caso de Gonzalo García, un papá sumamente sencillo que logró sacar a 4 hijos adelante sin ir a la universidad. Entonces, esas cosas hoy día nos chocan. Un buen test de autoeducación cívica es que tanto uno conoce la historia de la familiar de uno. O sea, yo pondría en educación cívica obligado que el papá de Rembrandt era un sastre, y eso hoy día nos genera, pero ¿cómo papá de Bourdieu, carpintero? Entonces, ¿por qué nos extrañamos tanto de estas cosas? Porque hemos construido una estructura más superficial, más estandarizada, que como tú dices, está bien, hay que medir. La sociedad de consumo. Pero, exacto, en Vargas Llosa la sociedad del espectáculo, en Lipovetsky la era del vacío, pero vayamos a la psicoeducación y el contenido. O sea, acá tenemos una deuda con la clase media, acá le hemos fallado, ¿Y ahora qué pasa, por ejemplo, con el tema de la escolaridad completa? También se volvió, el colegio se volvió un lugar de acogida a los niños que en el fondo no pueden ser cuidados en la casa. Exactamente. O sea, en eso pensamos como modelo. Pensamos en que la señora tiene que ir a trabajar, no tiene... el niño almuerza, porque vámonos por ejemplo, en colegios municipalizados. Ahora hay un tremendo drama también. El paro validado completamente, pero a la vez las mamás en la casa, ¿quién cuida a esos niños que quedan, por ejemplo, ahora sin clases? Bueno. Sí. Y tienen que trabajar, obviamente en los trabajos es muy difícil que den permiso para cuidar a un niño. ¿Qué hace la gente que no puede tener nana, por ejemplo, para que le cuiden a los niños y que y el colegio ahora está en paro, no los recibe? Pero igual yo creo que eso es algo complejo, es algo circunstancial. Sí, por supuesto. Del punto de vista, yo creo que es algo muy bueno que las mujeres ingresen al mercado laboral. Es muy bueno. Por eso, a eso voy, o sea, como concluyendo, ese impulso, esa inserción laboral de la mujer ha sido muy positivo. O sea, ha mejorado la calidad de vida, la mujer ha podido desarrollarse, que antes no podía hacerlo. No obstante, vemos que los niños también, vemos que los dejamos en una institución, y la institución... ¿qué hace con ellos? ¿Cómo los tiene forma? Un rol, tiene otro rol. El rol formativo se está desvinculando muchas veces de los padres. Y hay gente que ha optado, yo tengo vecinos que han optado por la educación en casa, por ejemplo, por esa agresividad de la educación actual. Homeschooling creo que se le llama en Estados Unidos. Esa puede ser una de las salidas. Ahora es un tremendo esfuerzo. Es un tremendo esfuerzo, pero yo insisto, no hay que atiborrar tantas horas, y sobre todo con contenido, sino que lo justo y necesario, y acá la idea sería poder regular las horas de trabajo que tienen, acá va de la mano las horas de trabajo del padre con las horas de enseñanza. Entonces, el paro indefinido no lo resuelve. La movilización que solamente exige y no dialoga, no lo resuelve. Esto se resuelve con educación, con cultura y con un diálogo civilizado de poder exponer las partes y escuchar a todos los actores. Acá no han escuchado a la mayoría de los chilenos que no está de acuerdo con las maneras que atentan contra el orden público, que atentan contra el rol público de la sociedad civil, que atentan contra las lógicas de comunidad. Bueno, y para cerrar, porque ha estado muy interesante y ya nos están echando porque estamos... ¿Podría haber algo muy pequeño? Por supuesto, eso. Qué interesante, porque en el informe de transparencia de la Comisión Engel, las propuestas en torno a lo que es educación cívica y ética tocan el tema en la formación del docente, claro. ¿Cierto? Un tema que no pudimos desarrollar acá. O sea, ¿cómo vamos a formar al docente para que tenga las capacidades, ¿cierto?, para poder desarrollar o redesarrollar esta nueva dimensión en las aulas de clase que es la educación cívica? Justo también con las nuevas tecnologías, que son temas que... Y un tema que se está debatiendo hoy en día. Hay que tomar el desarrollo humano de la mano con el desarrollo integral del hombre y la formación humanista de Pedro Aguirre, Valentín Letelier. Recordar que en un momento lo tuvimos. O sea, tenemos que recobrar lo que tuvimos solamente. Es un acto de justicia en el fondo. Y también, para no quedar tan bajoneados con los temas, no todo está malo, porque la sociedad civil también se organiza y ha empezado a trabajar, que es lo que ha hecho Carlos, que es lo que ha hecho la Fundación Piensa, Pacto Paraíso, que ya se han empezado aisladamente
no un plan de gobierno, pero quizás lo será en su futuro, y se ha empezado ya a mover el tema con la educación y con todos las causas que se han estado viendo. Educación 2020 en eso, con los reparos que uno pueda tener, Exactamente. dice, hay distintas formas de movilizarse y no hagan paros indefinidos con el daño que se le genera a la educación pública. Así que estamos haciendo y los invitamos a hacer ustedes también las ideas que tengan, poder ponerlas en práctica en sus barrios, con sus vecinos o en sus trabajos. Bueno, los dejamos. Estuvimos con Jaime Lind, Carlos Ravest, hoy Susana Barrientos soy yo, y el programa Piensa Valparaíso de la Fundación Piensa. Que tengan una buena tarde. Muy buenas tardes. Gracias, Su.